Buen día, licenciado. Le vengo a presentar mi alegato de apertura como defensa. Comienzo. En términos del numeral 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa procede a realizar su alegato de apertura. El derecho no debe sancionar a un servidor público, cuya única motivación para realizar el acto controvertido fue salvaguardar los derechos humanos de una persona, sin ningún tipo de motivación extra. Señoría, a lo largo de este juicio, esta defensa probará que el señor Eric de la Cruz Talamontes no cometió ningún hecho que la ley señala como delito. Él es un jurista con una maestría en Derecho Fiscal y un diplomado en Derechos Humanos. Esto último, vital para entender el caso en el que nos encontramos hoy, ya que los derechos humanos han sido su motor durante mucho tiempo, y la protección de los mismos lo ha llevado incluso a ser acusado injustamente. Él es un juez del sistema penal acusatorio desde el año 2018, señoría, cuando resultó vencedor en un concurso por oposición. La Fiscalía no podrá probar su acusación, ya que la conducta de mi defendido no actualiza ningún delito y no podrá probar que el tipo penal al que ellos hacen referencia está completado en los hechos que realizó mi defendido. Probaremos que los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Que el día 15 de enero de 2020, mi defendido se encontraba en su oficina, ubicada en el Centro de Justicia Penal Estatal de la ciudad de León, Guanajuato, en la Casa de la Huerta, número 400. En ese momento, la licenciada Claudia Martínez Recobos llega a su oficina con la finalidad de preguntarle una duda sobre un tema en concreto. Él le pide que se retire, visiblemente molesto, ya que ella no tocó su puerta. Cuando iba de camino a una audiencia inicial, la causa penal 100/2020, la cual sería con detenido, decidió primero pasar a comprar un desayuno a un local cercano del Centro de Justicia Penal Estatal, llamado Tortas y Algo Más, cuyo dueño es el señor Jorge Artemio Walterio Muñiz. Una vez ahí, se encontró de nueva cuenta con la licenciada Claudia Martínez Recobos. Esta vez, ella iba con un acompañante, cuyo nombre es el señor Jorge Luis Guevara Correa, esposo de la defensora. Después de charlar brevemente y que la licenciada Claudia Martínez Recobos le comentara que iba a tener una audiencia con él como juez, en la que ella sería la parte defensora, el juez procedió a separarse de ellos para evitar malentendidos. Fue entonces, señoría, cuando después de un rato, primeramente se retiró el señor Jorge Luis y seguidamente su esposa, la señora Claudia Martínez Recobos. Ahí, el juez Edric de la Cruz Talamontes notó que un sobre marca Office Depot con las palabras inscritas coin NO.5 se encontraba aproximadamente a 10 centímetros del lugar donde ellos se estaban comiendo. El juez lo toma y decide llevárselo al señor Jorge Artemio, el dueño del local. Este se niega a quedárselo, entonces cuando el juez decide llevárselo él a la señora defensora Claudia Martínez Recobos. Es así, señoría, como aproximadamente a las 8:50 del día, el juez Eddy de la Cruz llega de nueva cuenta al Centro de Justicia Penal Estatal y antes de pasar a la sala de audiencias, procede a pasar a la oficina de su colega y jueza de control, María Anton Noble Tarracota, a la cual le deja su maletín y le pide en repetidas ocasiones y minuciosamente que no se lo dé a nadie. Es así, señoría, como aproximadamente a las 8:55 del día, el juez vuelve a ver a Claudia Martínez Recobos y le dice que él encontró el sobre que dejaron donde estaba comiendo ella y su esposo. Es así como ella, apenada, le dice que efectivamente es de su propiedad. Y el juez, debido a las dificultades que él decía que le representaba quitarse la vestimenta que ella se había puesto para darle el sobre, decide decirle que se lo daría al finalizar la misma audiencia inicial. Es así, señoría, como a las 9 horas del día comienza esta audiencia, la cual será con detenido, en este caso el señor Juan Garza Santos. Ahí, su señoría, primeramente se procede a verificar si la detención fue de manera legal o no. El juez Eddy de la Cruz la califica de legal y se procede con la audiencia inicial. Primeramente, permite que la fiscal en esta causa penal 100/2020, la licenciada Liliana Hassel Villegas Pereira, le realiza la imputación al señor Juan Garza Santos. Una vez realizada, señoría, él le da la oportunidad de declarar, a lo que él se desiste preguntándole primeramente a su abogada defensora. Es así, señoría, como se procede a vincular a proceso. Cuando la fiscalía lo solicita, el juez le dice al imputado que él puede decidir cuándo se resuelve su situación jurídica,
a lo que él dice que en ese momento, asesorado por Claudia Martínez Recobos. Es así como el juez de la Cruz Talamonte, señoría, vincula a proceso al imputado. Una vez pasado esto, señoría, el juez procede a debatir sobre el plazo de cierre de investigación. Evita la medida cautelar, todavía recordando una plática que él tuvo con la licenciada Viana Paulina Barrera Fernández, coordinadora de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien le instruía a que la prisión preventiva de manera oficiosa era contraria a derechos humanos, e incluso le daba instrumentos para probárselo. Es así como la fiscal de esta causa, la licenciada Liliana Hassel, le pide al señor Edic de la Cruz que dicta la medida cautelar de manera oficiosa, que en este caso sería la prisión preventiva, al tratarse de un delito grave que nuestra legislación maneja, que debe de tener una prisión preventiva oficiosa. El juez entonces le dice que no lo hará, ya que el momento procesal oportuno para pedirlo ya había fenecido. Es entonces cuando la Fiscalía, apoyada en el numeral 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le pide que subsane la instancia toda vez que la omisión había sido suya. El juez nuevamente le dice que no, disculpe, y le dice que si quiere una medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, la justifique con los medios de prueba necesarios para ello. La fiscal Liliana Hassel se sostenía de esto, ya que no los tenía preparados. Entonces, señoría, es cuando se procede a la audiencia a dictar el plazo de cierre de investigación y se cierra la misma. Aproximadamente a las 9:35 de horas del día, cuando se cierra la audiencia, señoría, el juez de la Cruz Talamontes, al no haber dictado ninguna medida preventiva, le pide al cuerpo policíaco que suelte al imputado Juan Garza Santos. A lo que el cuerpo policíaco le informa que también se encontraba detenido por el delito federal de uso exclusivo de armas de uso exclusivo del ejército. A lo que el juez le responde que él no se encontraba notificado de ello, por lo que deberían de dejarlo libre. Es así, señoría, como aproximadamente a las 9:47 horas del día, el juez de la Cruz Talamontes, al salir del Centro de Justicia Penal, es detenido por el fiscal Odiseo Sotelo del Castillo y se le confisca el sobre con las palabras coin NO.5 que tenía en su vestimenta debido al desayuno que ya comentamos sucedió antes de la audiencia inicial. Señoría, una vez repasados los hechos, se probará que suceden de esa manera con los siguientes medios de prueba. Primeramente, señoría, vendrá a declarar el juez Edic de la Cruz Talamontes, cuyo testimonio versará sobre lo que sucedió el día 15 de enero de 2020, empezando por el desayuno que se dio en el local Tortas y algo más, así como de dónde él obtuvo el sobre y cómo fue que se desarrolló la audiencia inicial, así como las motivaciones que lo llevaron a tomar las decisiones que tomó en esa audiencia inicial. Asimismo, señoría, se desahogará la testimonial de Claudia Martínez Recobos, defensora en la causa penal 100/2020, la cual versará sobre cómo ella vio o percibió lo que sucedió en esta audiencia inicial, asimismo como lo que sucedió antes en el local Tortas y algo más, donde ella se encontró con el juez de la Cruz Talamontes, y cuál es la verdadera procedencia del sobre marca Office Depot con las palabras escritas coin NO.5 en el exterior. Asimismo, señoría, también tendremos la testimonial de Jorge Luis Guevara Correa, médico veterinario, esposo de la licenciada Claudia Martínez Recobos. Su testimonio versará, señoría, sobre cómo fue que se dio el encuentro en el restaurante Tortas y algo más, así como la procedencia y cómo él es el dueño del sobre marca Office Depot, que ya se ha comentado. Asimismo, señoría, él también nos vendrá a platicar de un encuentro posterior que se dio el 30 de enero de 2020, aproximadamente a las 1:05 horas del día. En este encuentro, él pudo escuchar una conversación entre el administrador del Centro de Justicia Penal, el señor Eduardo Costa Chávez, y la jueza de control, María Antonoveta da Corta, que versaba sobre la misma audiencia del juez Edric de la Cruz Talamontes y todo el proceso que iba a llevarse a cabo. Él, al escuchar esta conversación, su señoría, decidió insertar un micrófono cerca de donde se encontraban ellos para poder convertir esta conversación en un audio en formato MP3. Por otro lado, señoría, tendremos la testimonial de Jorge Artemio Walterio Muñiz, el dueño del local Tortas y algo más.
Su testimonio versará también sobre el desayuno que se dio en la mañana del día 15 de enero de 2020, así como los sucesos donde el juez Edric de la Cruz Talamontes trató de darle el sobre a él, y sobre el encuentro posterior que sucedió el 30 de enero de 2020, donde él, antes de que el señor Jorge Luis Guevara Correa instalara el micrófono, tuvo una conversación con él que versaba también sobre este proceso que se llevaba en contra del juez Edric de la Cruz Talamontes. También, señoría, se desahogará la testimonial de Viena Paulina Berrera Fernández, coordinadora de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta versará sobre la plática que tuvo el día 6 de enero del 2020 con el juez Edric de la Cruz Talamontes, donde él ya le comentaba su inquietud sobre inaplicar la prisión preventiva oficiosa aquí en México, ya que era contraria a derechos humanos. Y ella lo incitaba a lo mismo, incluso proporcionándole distintas sentencias que apoyaban su inquietud e incluso la justificaban. También, señora, tenemos la pericial a cargo de Justino Arroyo Mares. Esta versará sobre los contenidos de audio en formato MP3 relativos a la plática registrada a la 1:05 del día por el micrófono que instaló Jorge Luis Guevara Correa, donde se escucha la conversación el día 30 de enero de 2020, donde se escucha la conversación entre María Antonio Tarracota y el juez Edric de la Cruz y el administrador del Centro de Justicia Penal Estatal, Eduardo Costa Chávez. Esta, señoría, versa sobre una plática que están teniendo ellos sobre la misma proceso que está llevando a cargo del juez Edric de la Cruz Talamonte, y donde la jueza de control María Antonio Tarracota incita al ciudadano Eduardo Costa Chávez de decir de declarar cosas que a él no le constaban. Es por todo esto, señoría, que probaremos que la Fiscalía no podrá aprobar su acusación toda vez que ellos acreditan que todavía que ellos quieren acreditar que el juez Edric de la Cruz Talamontes cometió la conducta contenida en el artículo 247 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. En concreto, este tipo penal se conoce como cohecho, y, señoría, ellos no podrán acreditarlo, ya que primeramente este tipo penal dice que se da cuando un servidor público, por sí mismo o por otra persona, acepta, recibe o solicita dádivas, promesas o ventajas para realizar un hecho lícito o ilícito en ejercicio de sus funciones. Esto no lo podrán acreditar, su señoría, toda vez que el carácter que ellos le quieren atribuir de dádiva a lo que se encontró en el sobre marca Office Depot con las palabras coin número no NO.5, que fueron un total de 50,000 pesos, específicamente 50 billetes de 1,000 pesos, no tienen tal carácter de dádiva, y él nunca las aceptó. Por lo tanto, el tipo penal quedará incompleto, toda vez que le acreditaremos cuál es la verdadera procedencia de este sobre y que el juez nunca fue dueño real del mismo. Asimismo, señoría, será entonces que se actualizará el artículo 33 del Código Penal del Estado de Guanajuato, las cuales son las causas de exclusión del delito. En concreto, señoría, la fracción número 2, la cual nos dice que ya que falta alguno de los elementos del tipo penal al que se hace referencia. En este caso, señoría, como le decimos, no se aceptó ningún tipo de dádiva, ventaja o promesa por parte del juez Edric de la Cruz Talamontes. Es así, señoría, como por todo esto, esta defensa pide que su fallo sea en sentido de absolución para el juez Edric de la Cruz Talamontes. El derecho no debe sancionar a una persona a un servidor público cuya única motivación para realizar el acto controvertido fue salvaguardar los derechos humanos de una persona, sin ningún tipo de motivación extra. Es cuanto, señoría. Muchas gracias, licenciado.